Todos en la cafetería ignoraban al niño que movía desesperadamente las manos, pero ella sabía lenguaje de señas y le respondió. Sus ojos se iluminaron como si ella le hubiera dado el mundo. Lo que ella no sabía era que su padre era el jefe mafioso más temido de la ciudad y que su amabilidad acababa de cambiar sus vidas para siempre. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfurecidas sobre la cabeza de Emma mientras removía su café tibio por tercera vez en 10 minutos. Mickey's Diner no era precisamente el tipo de lugar que se encuentra en cualquier folleto turístico del centro de Chicago, pero a la 1:47 de la madrugada era uno de los pocos sitios que aún servía algo parecido a comida. Las cabinas de vinilo rojo estaban agrietadas por el paso del tiempo y el suelo de damero había visto mejores décadas, pero era cálido y, lo que es más importante, estaba lejos de su apartamento vacío, donde el silencio se hacía demasiado ruidoso. Emma llevaba semanas acudiendo allí desde que las pesadillas empezaron a mantenerla despierta. Dolores, la camarera del turno de noche, apenas le prestaba atención, solo le rellenaba la taza de café y la dejaba sola con sus pensamientos. Sin embargo, esa noche era diferente. Había una tensión eléctrica en el aire que hacía que a Emma se le erizara la piel. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 8 o 9 años estaba sentado solo en la mesa más alejada de la puerta. Sus pequeñas manos se movían frenéticamente en el aire, formando figuras y gestos que Emma reconoció inmediatamente. Se le encogió el corazón al verlo intentar desesperadamente llamar la atención de cualquiera que pasara por allí. El cocinero, la camarera, incluso otros clientes que se dirigían al baño. Pero todos lo ignoraban, con expresiones en sus rostros que parecían casi de miedo. Emma frunció el ceño. El niño estaba bien vestido, con un suéter azul marino caro y pantalones caqui planchados que probablemente costaban más de lo que Emma ganaba en una semana en su trabajo de entrada de datos. Tenía el cabello oscuro bien peinado y a pesar de la hora tardía, parecía completamente despierto. Pero había algo en sus ojos, una profunda tristeza que ningún niño debería tener que soportar. ¿Por qué todo el mundo lo ignoraba? Observó cómo Dolores se acercaba a la mesa del niño con evidente renuencia, su habitual actitud brusca sustituida por algo que parecía sospechosamente terror. Las manos del niño se movieron de nuevo, esta vez más rápido, con más urgencia. Emma pudo ver cómo formaba los signos de por favor y ayuda. Su carita se frunció con frustración. Dolores se alejó sin tomarle la comanda, sacudiendo la cabeza y murmurando algo entre dientes que Emma no pudo oír. Eso fue suficiente. Emma había aprendido el lenguaje de signos americano hacía 15 años, cuando su hermana menor, Sarah, nació con sordera profunda. Incluso después de la muerte de Sarah en ese accidente de coche hacía 3 años, Emma nunca había olvidado el lenguaje que las había conectado. Le había prometido a Sarah que nunca lo olvidaría, que siempre estaría dispuesta a ayudar a alguien que lo necesitara. Levantándose con las piernas temblorosas, Emma cruzó el restaurante, muy consciente de cómo todas las conversaciones parecían morir a su paso. El chico levantó la vista cuando ella se acercó, y sus ojos oscuros se abrieron con sorpresa cuando se sentó en la mesa frente a él. «Hola», dijo Emma en voz baja, y luego levantó las manos e hizo un gesto. «¿Cómo te llamas?». La transformación fue instantánea y desgarradora. El rostro del niño se iluminó como si alguien acabara de encender el sol. Sus manos se pusieron en movimiento, haciendo señas tan rápido que Emma tuvo que pedirle que fuera más despacio. «Me llamo Luca», dijo en lenguaje de señas, con lágrimas en los ojos. «¿Me entiendes?». «Sí, te entiendo perfectamente», respondió Emma en lenguaje de señas, con la garganta apretada por la emoción. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?». Antes de que Luca pudiera responder, la puerta principal del restaurante se abrió de golpe con tal fuerza que la campanilla que había encima salió volando de su gancho y cayó al suelo con estrépito. A Emma se le heló la sangre cuando 6 hombres vestidos con trajes oscuros irrumpieron por la entrada, con las manos ocultas de forma sospechosa dentro de sus chaquetas. Los pocos clientes que quedaban se tiraron inmediatamente al suelo o se escondieron detrás de las mesas. Y Dolores soltó un pequeño grito. Pero fue el séptimo hombre el que hizo que el corazón de Emma se detuviera por completo.
Era alto y de hombros anchos, de unos 40 años, con ojos gris acero y un rostro que parecía esculpido en granito. Llevaba el pelo negro perfectamente peinado hacia atrás, y su traje gris oscuro probablemente costaba más que el coche de Emma. Cuando caminaba, todo y todos parecían apartarse de él como si fuera una fuerza de la naturaleza. No solo era peligroso, era el poder en su forma más pura y aterradora. La mirada del hombre recorrió el restaurante con la precisión de un depredador hasta que se posó en la mesa de la esquina. Su expresión pasó de ser fríamente calculadora a algo que Emma no supo identificar: alivio y miedo. Cuando vio a Luca, se movió con determinación, sus caros zapatos resonando contra el suelo como una cuenta de atrás. El instinto de Emma le gritaba que corriera, pero la pequeña mano de Luca había encontrado la suya al otro lado de la mesa y no podía abandonarlo. No cuando acababa de encontrar a alguien que podía entenderlo. El hombre se detuvo junto a su mesa y se arrodilló lentamente junto a Luca, su enorme corpulencia, logrando de alguna manera parecer gentil mientras se acercaba para tocar la cara del niño. «Ahí estás», dijo, con una ligera voz con acento italiano que la hacía sonar como terciopelo envuelto en acero. «Me has asustado, chico». Las manos de Luca comenzaron a moverse con entusiasmo, haciendo señas al hombre que, para sorpresa de Emma, aparentemente podía entenderlo. Pero entonces Luca señaló directamente a Emma, con su carita radiante de alegría, mientras le hacía señas que hicieron que los ojos grises del hombre se clavaran en ella como un láser. La temperatura del restaurante pareció bajar 10 grados mientras esos ojos gris acero estudiaban a Emma con la intensidad de un microscopio. Se sintió como una mariposa clavada en un tablero, completamente expuesta y totalmente atrapada. «Tú», dijo el hombre en voz baja, su voz resonando fácilmente en el ahora silencioso restaurante. «¿Quién eres y cómo sabes su idioma?» A Emma se le secó la boca. Todos sus instintos le decían que mintiera, que huyera, que hiciera cualquier cosa menos decirle la verdad a ese hombre que era obviamente peligroso. Pero la mano de Lucas seguía entre las suyas, cálida y confiada, y ella podía ver la esperanza en sus ojos, la esperanza de que alguien finalmente lo entendiera. «Soy Emma», logró susurrar. «Emma Chun. Aprendí el lenguaje de señas para mi hermana». Los ojos del hombre no se apartaron de su rostro. Detrás de él, sus hombres se habían colocado en todas las salidas, y Emma se dio cuenta con creciente terror de que nadie saldría de ese restaurante hasta que él lo dijera. «Emma Chun», repitió como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en su lengua. Luego sonrió, y de alguna manera fue más aterrador que cualquier ceño fruncido. «Soy Adrien Russo, y usted, señorita Chen, acaba de despertar mi interés». El silencio que siguió a las palabras de Adrien se extendió como un cable tenso, a punto de romperse. Emma podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos mientras observaba a este hombre, Adrien Russo, estudiarla con una concentración que la hacía sentir como una presa. «Todos fuera», dijo Adrien en voz baja, sin apartar los ojos de Emma. No alzó la voz, no gritó ni amenazó, pero el efecto fue inmediato y absoluto. Los pocos clientes que se habían escondido detrás de las mesas se apresuraron hacia la puerta como si sus vidas dependieran de ello. Dolores dejó caer la cafetera, que se rompió en el suelo en una lluvia de cerámica y cafeína, antes de salir corriendo hacia la salida trasera. En 30 segundos, el restaurante quedó vacío, excepto por Emma, Luca, Adrien y sus 6 hombres, que se habían colocado con precisión militar alrededor del perímetro. Emma se dio cuenta de que ninguno de ellos miraba directamente a Luca. Sus ojos parecían desviarse del niño como si fuera invisible. «¿Qué tipo de vida es esta para un niño?». Entonces, Adrien dijo, deslizándose con fluida elegancia en la mesa junto a Luca. El niño se acurrucó inmediatamente contra el costado de su padre, pero sus ojos permanecieron fijos en Emma con desesperada esperanza. Hablemos de esto como es debido. Las manos de Emma temblaban mientras las apoyaba sobre la mesa rayada de mica. «Te dije que soy Emma Chen. Trabajo en Morrison Data Services, en el centro. Aprendí el lenguaje de signos porque mi hermana Sarah nació sorda».
Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de Sarah, como siempre. La voz de Adrian tenía una peligrosidad suave. Murió hace 3 años, en un accidente de coche. Emma se obligó a mirar esos ojos gris acero. Seguí aprendiendo el lenguaje de signos porque se lo prometí. Algo cambió en la expresión de Adrian. Solo fue un instante, pero Emma lo captó. Por un momento, la máscara de granito se deslizó, revelando algo casi humano debajo. Luca tiró de la manga de su padre y comenzó a hacer signos rápidamente. Emma observó el rostro de Adrian mientras él seguía las palabras de su hijo, y le llamó la atención lo amable que se volvió su expresión cuando miró al niño. Era evidente que este hombre amaba desesperadamente a su hijo. «Dile que le das las gracias», le indicó Luca a su padre con señas. «Dile que es la primera persona que me ha hablado como si fuera real». Adrian apretó la mandíbula. Luca dice, «Eres la primera persona que lo ha tratado como si existiera». Su voz transmitía el peso de años de frustración y dolor. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Emma miró al niño y luego volvió a mirar a Adrian. «La gente es idiota», dijo simplemente. «La sordera no hace que alguien sea menos humano. Tampoco lo hace el ser mudo». «No», coincidió Adrian, «pero ser mi hijo sí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Emma sintió que las piezas de un horrible rompecabezas encajaban en su sitio. El miedo en los ojos de todos, la forma en que la gente evitaba a Luca, los hombres armados, la ropa cara y el padre peligroso. Tu Emma tragó saliva. Estás en una mafia. La sonrisa de Adrian era afilada como una navaja. Entre otras cosas, hizo un gesto a uno de sus hombres. «Marco, trae el coche. Nos vamos». «Espera», dijo Emma, con el pánico creciendo en su pecho. «Debería irme a casa. Mañana tengo que trabajar». Y no. La voz de Adrian cortó sus protestas como el hielo. «Tú vienes con nosotros. No voy a ir a ningún sitio contigo». Emma empezó a deslizarse fuera de la cabina, pero se quedó paralizada cuando se dio cuenta de que los 6 hombres se habían movido sutilmente, bloqueando todas las posibles vías de escape. «No puedes secuestrarme así como así». «No te estoy secuestrando», dijo Adrian con calma, aunque sus ojos se habían vuelto fríos de nuevo. «Te estoy haciendo una oferta». «¿Qué tipo de oferta?» Adrienne miró a Luca, que observaba su conversación con los ojos muy abiertos y preocupados. Las manos del niño se movieron rápidamente. «¿Emma está en problemas por mi culpa?» «No, chico», respondió Adrian con señas, con movimientos sorprendentemente elegantes para unas manos tan grandes. «Emma nos va a ayudar», se volvió hacia Emma. «Mi hijo no ha tenido una conversación real con nadie en toda su vida, excepto conmigo. E incluso yo tengo limitaciones. Solo aprendí los signos básicos después de que naciera. Ya has visto cómo se le iluminaba la cara cuando le hablabas. Eso es maravilloso». Pero Luca no confía en nadie. Adrian continuó como si ella no hubiera hablado. Su voz bajó hasta ser poco más que un susurro, pero de alguna manera parecía más fuerte que un grito. «En 8 años, nunca ha confiado en nadie más que en mí. Ni en sus guardaespaldas, ni en sus tutores, ni en sus niñeras. En nadie». Sus ojos grises se clavaron en los de ella. «Hasta esta noche, hasta que apareciste tú». A Emma se le secó la boca. «¿Qué estás diciendo?» Adrian se inclinó ligeramente hacia adelante y Emma percibió un aroma a colonia cara mezclado con algo más oscuro. «Aceite de armas, tal vez. Estoy diciendo que mi hijo la necesita, señorita Jim. Y lo que mi hijo necesita, lo consigue. No puede simplemente llevarme. En realidad, sí puedo». La voz de Adrian se volvió aterciopelada como el acero. «Verá, en mi mundo, cuando aparece algo precioso y raro, algo que podría mantener a mi hijo a salvo y feliz, no lo dejo escapar». Se levantó y le tendió la mano a Luca, quien la tomó sin dudarlo. «Mi hijo no confía en nadie, señorita Chen. Ahora, usted tampoco tiene elección». Dos de los hombres de Adrian flanquearon la mesa de Emma. No la tocaron, no la amenazaron, pero su mensaje era muy claro. «Esto es una locura», susurró Emma. «No soy nadie. Trabajo introduciendo datos y vivo en un estudio con el aire acondicionado estropeado. Como fideos ramen para cenar
y compro en tiendas de segunda mano. No pertenezco a tu mundo. Adrian se detuvo en la puerta del restaurante, con la mano de Luca aún segura en la suya. Cuando miró hacia atrás a Emma, había algo casi parecido al arrepentimiento en su expresión. Quizás no, admitió, pero mi mundo se ha convertido en el tuyo, te guste o no. Mientras Emma era escoltada con suavidad, pero con firmeza hacia la puerta, vio a Luca mirándola con absoluta confianza y alegría, firmando, gracias, una y otra vez. Estaba entrando en un mundo de riqueza y peligro que nunca hubiera imaginado, y no había vuelta atrás. Las puertas de hierro forjado de la finca Russo se abrieron silenciosamente cuando se acercó su sub negro, revelando un mundo que Emma nunca hubiera imaginado que existía en los suburbios de Chicago. La mansión se alzaba ante ellos como algo salido de una novela gótica. 3 pisos de piedra caliza y ventanas oscuras, rodeados de jardines perfectamente cuidados, que probablemente costaban más mantener que lo que Emma ganaba en 5 años. Pero fueron los sutiles detalles los que le hicieron sentir un nudo de miedo en el estómago. Las cámaras de seguridad seguían sus movimientos desde todos los ángulos. Hombres con trajes oscuros patrullaban los jardines con la eficiencia de soldados entrenados. Las ventanas no solo eran tintadas, eran a prueba de balas, tan gruesas que Emma podía ver la distorsión reveladora alrededor de los bordes. No era solo una casa, era una fortaleza. Bienvenidos a nuestro mundo, dijo Adrienne en voz baja mientras subían por la entrada circular. Lucas se había quedado dormido apoyado en el hombro de su padre durante los 20 minutos de trayecto. Su carita tranquila, de una forma que le partía el corazón a Emma. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, revelando a una mujer de unos 50 años, con rostro severo, que vestía un impecable uniforme negro. Llevaba el cabello gris recogido en un moño apretado y sus ojos azul pálido recorrieron a Emma con evidente desaprobación. La señora Castellano. Adrienne saludó a la mujer con un gesto de la cabeza. Esta es la señorita Jen. Se quedará con nosotros. Señor. La voz de la señora Castellano tenía un ligero acento italiano y carecía por completo de calidez. La habitación de invitados del ala este está preparada. Su mirada se posó en Luca, que seguía durmiendo en brazos de su padre, y Emma vio algo pasar por su rostro. No era afecto, ni siquiera preocupación humana básica, sino algo más parecido a la resignación mezclada con miedo. Al entrar en el vestíbulo, Emma quedó impresionada por la fría grandeza del lugar. Los suelos de mármol reflejaban la luz de una lámpara de araña de cristal que probablemente costaba más que su edificio de apartamentos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros al óleo con pesados marcos dorados. Hombres de rostro severo, todos con cierto parecido a Adrian, observaban con mirada desaprobadora. Pero a pesar de toda la riqueza que se exhibía, la casa parecía vacía, sin vida. María les mostrará su habitación, dijo Adrienne, señalando a la señora Castellano. Mañana hablaremos de los preparativos. Espere, dijo Emma, recuperando la voz. ¿Qué arreglos? ¿Qué espera exactamente que haga aquí? Adrienne se detuvo al pie de una gran escalera. Lucas seguía en sus brazos. Ayude a mi hijo, dijo simplemente. Dale lo que todos los demás en esta casa no han podido darle, que es una infancia. Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Mientras Adrienne llevaba a Luca arriba, ella siguió a la señora Castellano por los pasillos llenos de cámaras de seguridad y hombres silenciosos y vigilantes. Todos los que se cruzaban con ellas desviaban la mirada, pero Emma podía sentir su curiosidad y su miedo irradiando como calor. El niño no suele traer extraños a casa, dijo finalmente la señora Castellano mientras subían al segundo piso. ¿Se refiere a Adrian? Los pasos de la anciana vacilaron casi imperceptiblemente. Me refiero al señor Lucas, señorita. Es muy exigente con la gente. No acepta a cualquiera. La mayoría del personal lo encuentra. Buscó la palabra adecuada. Difícil. Emma se detuvo. ¿Difícil? ¿Cómo? El rostro de la señora Castellano se cerró inmediatamente. No hay nada de qué preocuparse, señorita. Aquí está su habitación. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo el apartamento de Emma, decorado en suaves tonos azules y blancos,
con muebles que parecían pertenecer a un museo. Señora Castellano, dijo Emma antes de que la mujer pudiera escapar, ¿cuánto tiempo lleva Luca viviendo así, rodeado de gente que le tiene miedo? Los nudillos de la ama de llaves se pusieron blancos mientras agarraba el pomo de la puerta. Ese chico es el heredero del señor Russo, señorita. Todo lo que toca se vuelve peligroso, lo quiera o no. El personal hacemos nuestro trabajo, lo mantenemos a salvo, pero acercarse a él, sacudió la cabeza. Eso no es seguro para nadie. Después de que la señora Castellano se marchara, Emma se sentó en el borde de la cama, increíblemente mullida, e intentó asimilar lo que había visto. A través de la ventana podía ver a los guardias patrullando los terrenos, con movimientos coreografiados y muy serios. ¿Qué clase de vida es esta para un niño pequeño? Una hora más tarde, seguía sentada allí cuando lo oyó, un suave golpeteo en su puerta. Cuando la abrió, Lucas estaba en el pasillo con un pijama de Superman, con el pelo oscuro revuelto por el sueño. No podía dormir, le indicó con señas. ¿Podemos hablar? Emma miró a su alrededor el pasillo vacío y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Por supuesto. ¿Estás bien? Lucas se sentó en el borde de una silla que le quedaba demasiado grande, con las piernas colgando libremente. Aquí todos me tienen miedo, le dijo con señas, moviendo sus pequeñas manos con tristeza. Hacen cosas por mí, pero nunca me hablan. No de verdad, me miran como si fuera... Buscó las señas adecuadas, como si estuviera roto. A Emma se le partió el corazón. Se arrodilló frente a él, poniéndose a la altura de sus ojos. No estás roto, Luca. Eres perfecto tal y como eres. Papá también lo dice. Pero él es el único. Bueno, ahora también me tienes a mí. Durante la siguiente hora, Emma hizo algo revolucionario en aquella fría y estéril mansión. Hizo reír a Luca. Le contó historias divertidas, jugó con él a juegos sencillos con las manos y le enseñó nuevos signos que no tenían nada que ver con órdenes, instrucciones o miedo, sino con la comunicación pura y alegre. Cuando Luca se rió de verdad de su imitación de un gato gruñón. Emma sintió que algo cambiaba en la casa a su alrededor. Era sutil, pero la estaban observando. Desde la puerta, oculto en la sombra, Adrian observaba la transformación de su hijo con creciente inquietud. En una sola noche, esta mujer le había dado a Lucas algo que había estado buscando toda su vida. Normalidad, alegría, el simple placer de ser comprendido y aceptado sin miedo. Pero en el mundo de Adrian, la felicidad era una responsabilidad, el amor era una debilidad, y Emma Chin se estaba convirtiendo rápidamente en ambas cosas. A 32 kilómetros de distancia, en un almacén lleno de humo, Vincent Torino terminó una llamada telefónica con una sonrisa de satisfacción. Así que el jefe tiene una nueva debilidad, dijo a su equipo reunido. Primero el chico, ahora una chica que puede hablar con él. ¿Cuál es el plan, jefe?, preguntó su lugarteniente. La sonrisa de Vincent se volvió depredadora. Los cogemos a los dos. Tras 3 semanas en su nueva vida en la finca Russo, Emma había establecido una rutina que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Cada mañana encontraba a Luca esperando fuera de su puerta con su mochila y una sonrisa ansiosa, listo para unas lecciones que no se parecían en nada a la educación tradicional. En lugar de matemáticas e historia, Emma le enseñaba a expresar emociones que nunca se le había permitido sentir. En lugar de leer libros de texto, creaban historias con sus manos sobre valientes caballeros y animales que hablaban. Y lo más importante, le enseñaba que sus pensamientos y sentimientos importaban, algo que nadie se había molestado en decirle antes. Hoy vamos a aprender sobre los sentimientos, le indicó Emma con señas mientras se sentaban en la amplia biblioteca de la mansión, rodeados de libros encuadernados en cuero que probablemente no se habían tocado en décadas. Conozco los sentimientos, le respondió Luca con señas, feliz y asustado. Esos son buenos comienzos, pero ¿qué hay de frustrado, emocionado, orgulloso? Emma le mostró cada seña, observando cómo los ojos de Luca se agrandaban al reconocerlas. Me siento frustrado cuando la señora Castellano se escapa cuando intento pedirle galletas,
le dijo con entusiasmo y emocionado cuando me enseñas palabras nuevas. Y se detuvo, frunciendo su pequeño rostro en señal de concentración. Orgulloso cuando papá nos mira y sonríe. Las manos de Emma se detuvieron. Tu padre nos mira. Luca asintió con entusiasmo. Todos los días se queda en la puerta y te ve enseñarme. Cree que no me doy cuenta, pero siempre lo hago. Una sensación que Emma no quería examinar demasiado de cerca se agitó en su pecho. Había sido muy consciente de la presencia de Adrienne durante las últimas semanas. La forma en que las conversaciones se acallaban cuando él entraba en una habitación. La forma en que su personal se movía a su alrededor con precisión coreografiada. La forma en que sus raras sonrisas transformaban todo su rostro cuando miraba a su hijo, pero no se había dado cuenta de que él la había estado observando trabajar con Luca. ¿Cómo se ve su rostro cuando observa? Emma preguntó, dejándose llevar por la curiosidad. Como si estuviera viendo algo imposible, Luca respondió con señas. Como cuando vemos películas y el bueno gana, aunque parezca imposible. Esa noche, Emma obtuvo su confirmación. Estaba en la cocina preparándole a Luca un bocadillo tardío cuando escuchó voces provenientes del estudio de Adrian. La puerta estaba entreabierta y dos hombres hablaban en voz baja, con tono urgente. La familia Torino está moviendo ficha, jefe. Oyó a uno de los hombres decir, Vincent ha estado haciendo preguntas sobre tu hijo, sobre sus rutinas. Emma se quedó paralizada. Un tarro de mantequilla de cacahuete a medio camino de la encimera. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de Adrienne era mortalmente silenciosa sobre su horario, su equipo de seguridad, a dónde va durante el día. Y jefe, la voz del hombre bajó aún más. También preguntan por la chica, la que habla con él. La sangre de Emma se heló, se pegó a la pared de la cocina, esforzándose por oír más. Vincent cree que el chico es tu punto débil, continuó el segundo hombre. Está planeando algo grande. Cree que si puede llegar al chico, puede obligarte a salir y hacerse con el territorio. Hubo un largo silencio y cuando Adrienne volvió a hablar, su voz transmitía una furia fría que le puso los pelos de punta a Emma. Que lo intente. Cualquiera que toque a mi hijo morirá lentamente. ¿Y la chica, jefe? No está tan protegida como el chico. Si Vincent es inteligente, irá primero a por ella. Emma no esperó a escuchar la respuesta de Adrian. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Corrió por los pasillos de la mansión, subiendo los escalones de dos en dos hasta llegar al estudio de Adrian. La puerta seguía entreabierta y pudo verlo de pie detrás de su enorme escritorio, con el rostro tallado en granito mientras escuchaba los informes de sus hombres. Sin pensarlo, Emma empujó la puerta. Emma. La expresión de Adrienne pasó inmediatamente de la fría calculadora a la sorpresa. Sus dos hombres, Marco y alguien a quien ella no reconoció, se colocaron protectores delante de su jefe, con las manos moviéndose hacia armas ocultas. Lo he oído, Ben, dijo Emma sin aliento. Estaba en la cocina y les oí hablar de Vincent Torino, de planes para hacer daño a Luca, para hacerme daño a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrian estudió su rostro con intensidad láser, y Emma se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. Se había involucrado voluntariamente en su peligroso mundo. ¿Cuánto has oído?, preguntó Adrian en voz baja. Lo suficiente para saber que Luca está en peligro por mi culpa. La voz de Emma se quebró. Debería irme si mi presencia aquí lo pone en peligro. No. La voz de Adrian cortó sus palabras como una navaja. Se movió alrededor de su escritorio con fluida elegancia, deteniéndose a pocos centímetros de donde ella estaba. Tan cerca, Emma podía ver los destellos plateados de sus ojos grises, podía oler su costosa colonia mezclada con algo más oscuro. No te vas a ir. Pero si Vincent Torino es un hombre muerto, dijo Adrian con absoluta certeza. ¿Y tú? Extendió la mano y le tocó suavemente la cara, sus dedos sorprendentemente cálidos contra su piel. Acabas de demostrar algo en lo que no estaba seguro de poder confiar. ¿Qué? Que arriesgarías tu propia seguridad para advertirme de una amenaza a mi hijo. El pulgar de Adrian recorrió su pómulo,
Y Emma sintió que se le cortaba la respiración, que nos elegirías a nosotros antes que tu propia libertad. El corazón de Emma latía tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo. Por supuesto que lo haría. Luca lo es especial. ¿Y tú? Dejó la frase en el aire sin saber cómo terminarla. La expresión de Adrienne se suavizó de una forma que ella nunca había visto antes. Por un momento, el peligroso jefe de la mafia desapareció, sustituido por un hombre que parecía casi vulnerable. A partir de este momento, dijo con una voz que transmitía la firmeza de un voto inquebrantable, estás bajo mi protección. Nadie te tocará, Emma. Ni Vincent, ni nadie. La forma en que pronunció su nombre le provocó un escalofrío. Marco, llamó Adrienne sin apartar la mirada del rostro de Emma. Duplica la seguridad y haz correr la voz. Cualquiera que se atreva a mirar mal a Mission tendrá que responder ante mí personalmente. Mientras sus hombres se marchaban para cumplir sus órdenes, la mano de Adrienne seguía acariciando el rostro de Emma, y ella se dio cuenta con sorprendente claridad de que ya no era solo la profesora de Luca. Se estaba enamorando de su padre. 2 días después de que Emma corriera a advertir a Adrienne sobre la amenaza de Torino, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Luca llevaba semanas encerrado en la mansión, con sus clases confinadas a la esterilidad perfecta de unas habitaciones que parecían más un museo que un hogar. El chico necesitaba luz solar, aire fresco y la simple alegría de ser un niño normal, aunque solo fuera por una hora. De ninguna manera, dijo Adrienne cuando Emma le planteó la idea durante el desayuno. Él vestía otro traje perfectamente entallado, con el pelo oscuro aún húmedo por la ducha matutina, y parecía más un poderoso hombre de negocios que el jefe de la mafia que ella sabía que era. Por favor, papá, pidió Luca desde su asiento en la enorme mesa del comedor. Quiero ver los patos del Lincoln Park. Emma dice que hay un estanque donde nadan. Los ojos grises de Adrienne se suavizaron, como siempre que miraba a su hijo, pero su mandíbula permaneció firme. No es seguro, chico. Ahora mismo no. Podría serlo, dijo Emma con cautela. ¿Y si llevamos seguridad? Que sea breve, solo una hora. Tiene 8 años, Adrienne. Nunca ha jugado en un parque. Las palabras dieron en el blanco. Emma observó el rostro de Adrienne mientras él procesaba lo que ella había dicho, que su hijo nunca había experimentado algo tan simple y fundamental como jugar en un parque. La culpa y el dolor que se reflejaron en sus rasgos le oprimieron el pecho. Una hora, dijo Adrienne finalmente. Con toda la seguridad y tú te mantienes a menos de 3 metros de Marco en todo momento. El rostro de Lucas se iluminó como el 4 de julio. El Lincoln Park un miércoles por la tarde era perfecto, tranquilo, apacible, con solo unos pocos corredores y paseadores de perros disfrutando del fresco aire de octubre. Emma se sentó en un banco y observó a Luca dar de comer migas de pan a una familia de ánades reales, con todo el cuerpo vibrando de emoción mientras los patos se acercaban a la orilla. No me tienen miedo, le dijo a Emma con asombro. Se acercan a mí. Los animales son inteligentes, le respondió Emma. Saben que tienes buen corazón. Marco y otros 3 hombres vestidos con trajes oscuros se habían colocado alrededor del pequeño estanque con precisión militar, con la mirada constantemente atenta a cualquier amenaza. Para cualquiera que los observara, probablemente parecían agentes del servicio secreto. Pero Emma había aprendido a leer las señales sutiles, la forma en que sus manos se cernían cerca de las armas ocultas, la forma en que se comunicaban con pequeños auriculares, la forma en que nunca se relajaban ni por un segundo. Estaba tan concentrada en la alegría de Luca que casi no se da cuenta del corredor que pasó por su banco por tercera vez en 10 minutos. Casi. El pulso de Emma se aceleró al notar otros detalles que antes había pasado por alto. El trabajador de mantenimiento que llevaba 20 minutos arreglando el mismo cubo de basura. La mujer con el cochecito de bebé que no dejaba de dar vueltas hacia ellos. La furgoneta aparcada al otro lado de la calle con las lunas tintadas. Marco. Emma llamó en voz baja, pero antes de que el guardaespaldas pudiera responder, todo estalló en caos. El corredor sacó una pistola de la cintura
y disparó 3 tiros rápidos a Marco, que se tiró al suelo y sacó su propia arma. El trabajador de mantenimiento y la mujer del carrito de bebé sacaron de repente rifles automáticos de su equipo y las puertas de la furgoneta se abrieron de golpe, dejando salir a 6 hombres enmascarados con equipo táctico. ¡Al suelo!, gritó Marco, pero Emma ya se había puesto en movimiento. Luca estaba paralizado al borde del estanque, con su carita pálida de terror mientras los disparos estallaban a su alrededor. Emma corrió a toda velocidad por la hierba, con el único pensamiento de llegar hasta él antes que los enmascarados. Derribó a Luca justo cuando una lluvia de balas atravesaba el banco en el que había estado de pie momentos antes, y ambos rodaron detrás de un gran roble. Luca temblaba incontrolablemente, moviendo las manos con gestos frenéticos y aterrorizados que Emma no podía descifrar debido a su propio pánico. «No pasa nada, cariño», le susurró, apretando su cara contra su hombro para que no pudiera ver la violencia que estallaba a su alrededor. «Te tengo. No dejaré que nadie te haga daño». Marco y sus hombres estaban en inferioridad numérica, pero no en armamento. El sonido de las armas automáticas resonaba por todo el parque mientras respondían con precisión profesional. Emma vio cómo Marco recibía una bala en el hombro, pero seguía disparando. Vio cómo otro de los hombres de Adrian caía pesadamente detrás de un banco del parque. Entonces oyó el chirrido de los neumáticos al llegar más vehículos, pero no eran refuerzos para los hombres de Adrian. «Allí, el niño», gritó alguien, y Emma levantó la vista y vio a 2 figuras enmascaradas flanqueando su posición. No pensó, simplemente reaccionó. Emma se lanzó delante de Luca justo cuando uno de los hombres disparaba, sintiendo una línea de fuego atravesándole el costado izquierdo mientras la bala le rozaba las costillas. El impacto la hizo girar, y en ese momento de desorientación, unas manos ásperas agarraron a Luca y lo alejaron de ella. «¡No!», gritó Emma, lanzándose hacia adelante a pesar de la sangre que se extendía por su camisa. «¡Luca!». Uno de los hombres enmascarados le dio una bofetada en la cara, haciéndola caer al suelo. A través de su visión borrosa, los vio arrastrar a Luca hacia un SUV negro. Los ojos aterrorizados del niño se clavaron en los de ella mientras le pedía desesperadamente con gestos: «¡Ayúdame!». Emma intentó levantarse, intentó correr tras ellos, pero su visión se volvió gris y se derrumbó sobre la hierba, con su propia sangre acumulándose debajo de ella. Lo último que oyó antes de perder el conocimiento fue el chirrido de los neumáticos mientras se llevaban a Luca. Cuando Emma se despertó 6 horas más tarde en una habitación de hospital privada, el primer rostro que vio fue el de Adrian. Parecía haber envejecido una década en el transcurso de una tarde. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su camisa estaba manchada con lo que parecía sangre y sus ojos grises ardían con una furia que la hizo encogerse contra las almohadas del hospital. «Se lo llevaron», susurró, y las palabras le sabían como si estuviera tragando cristales. «Intenté protegerlo, pero se lo llevaron». Las manos de Adrian temblaban. De hecho, temblaban mientras él se acercaba para tocarle la cara. «Emma, recibiste una bala por mi hijo. Te interpusiste entre él y los hombres armados sin dudarlo. Pero no fue suficiente». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Se ha ido por mi culpa. Porque quería que viera los estúpidos patos. Se ha ido porque Vincent Torino es un hombre muerto que aún no lo sabe». La voz de Adrian se redujo a un susurro que, de alguna manera, sonaba más fuerte que un grito. «Voy a quemar esta ciudad hasta los cimientos, hasta que encuentre a mi hijo. Y cuando lo haga», se puso de pie, enderezándose la chaqueta con movimientos que parecían casi robóticos. «Vincent Torino va a aprender lo que pasa cuando le quitas todo lo que le importa a Adrian Russo». A través de la ventana de la habitación del hospital, Emma podía ver humo saliendo de 3 lugares diferentes del horizonte de Chicago. La guerra había comenzado. El almacén olía a óxido, aceite de motor y miedo. Lucas estaba acurrucado en un rincón de una habitación sin ventanas, con las muñecas atadas con bridas que le cortaban las pequeñas manos cada vez que intentaba moverlas. La única bombilla que colgaba del techo proyectaba sombras duras
que hacían que los hombres enmascarados parecieran monstruos mientras caminaban de un lado a otro, hablando en voz baja sobre las demandas de rescate y las negociaciones territoriales. Pero Lucas no podía oír sus palabras. Solo veía cómo se movían sus labios y cómo sus gestos se volvían más agitados a medida que pasaban las horas. Lo que más le aterrorizaba no era el arma que llevaba uno de ellos, ni la forma en que ignoraban sus desesperados intentos de comunicarse. Era el silencio absoluto de su mundo, que se hacía aún más aislante al saber que nadie allí lo entendería jamás. Emma, pensó desesperadamente, formando su nombre con las manos en lenguaje de signos, aunque nadie lo estuviera viendo. ¿Dónde estás? Al otro lado de la ciudad, Emma estaba organizando su propia rebelión contra la protección de Adrienne. Esa mañana había sido dada de alta del hospital en contra del consejo médico, con las vendas que le cubrían las costillas tirando con fuerza con cada movimiento. Adrienne la había instalado inmediatamente en una casa segura con 6 guardias armados y órdenes estrictas de no salir bajo ninguna circunstancia. Había subestimado su determinación. «Necesito aire», le dijo Emma a Marco, que estaba apostado fuera de la puerta de su dormitorio con el brazo en cabestrillo por el disparo que le habían hecho en el parque, justo en el balcón. Marco asintió, con el rostro sombrío por el cansancio. 5 minutos y luego volver dentro. Emma salió al pequeño balcón y de inmediato comenzó a estudiar la escalera de incendios que zigzagueaba por el lateral del edificio. Los guardias vigilaban la entrada principal, el ascensor y las escaleras, pero habían pasado por alto la ruta más obvia. 10 minutos más tarde, estaba en la calle, con la adrenalina superando el dolor en el costado mientras paraba un taxi. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor al ver su pulsera del hospital y la forma en que se movía con cuidado. «Al puerto», respondió Emma, «y le pagaré el doble si no hace preguntas». Durante el trayecto, la mente de Emma repasó todas las conversaciones que había tenido con Luca sobre su vida antes de que ella llegara. Él había mencionado que jugaba con su padre a practicar señales de emergencia, gestos específicos que solo ellos conocían, diseñados para situaciones en las que el silencio era crucial. «Si alguna vez te encuentras en apuros y no puedes hacer ruido», le había enseñado a Adrienne, «utiliza las viejas señales, las de cuando papá era pequeño, como tú». Luca le había enseñado a Emma algunas de estas señas durante sus lecciones, riéndose mientras le mostraba este lenguaje secreto que compartía con su padre. Lenguaje de señas italiano, variaciones más antiguas que precedieron al lenguaje de señas americano moderno. A Emma le había encantado el vínculo padre-hijo que representaba. Ahora, esas mismas señas podrían ser la única forma que tenía Luca de comunicarse con los equipos de rescate. Emma tenía otra ventaja. 3 semanas viviendo con Luca le habían enseñado a pensar como él. Al niño le fascinaba el agua, siempre dibujaba barcos y puertos. Cuando tenía miedo, se sentía atraído por lugares que le recordaban la seguridad y la huida. El distrito de almacenes cerca del lago Michigan se extendía por kilómetros. Pero Emma comenzó por los edificios más cercanos al agua, aquellos en los que un niño de 8 años aterrorizado podría imaginar barcos que lo llevaran a casa. Lo encontró en su cuarto intento. El edificio parecía abandonado desde fuera, pero Emma vio huellas de neumáticos recientes en la tierra y colillas que no habían sido desgastadas por la lluvia. Y lo que es más importante, vio movimiento detrás de una ventana del segundo piso. Solo era una sombra, pero era lo suficientemente pequeña como para ser un niño. El corazón de Emma latía con fuerza mientras estudiaba la distribución del edificio. Había 2 guardias en la entrada principal y otro patrullando el perímetro. Buscó una forma de entrar sin alertarlos de su presencia. El muelle de carga del lado este del edificio tenía una ventana rota lo suficientemente grande como para que alguien del tamaño de Emma pudiera colarse por ella. El cristal le cortó las palmas de las manos al meterse dentro, pero contuvo cualquier sonido que pudiera delatarla. El interior del almacén era un laberinto de cajas apiladas y maquinaria abandonada. Emma se movió por él como un fantasma, siguiendo el sonido de las voces hacia la parte trasera del edificio. Cuando finalmente encontró la habitación donde tenían a Luca, casi lloró de alivio. Estaba vivo, asustado, pero vivo.
Emma se colocó cerca de un hueco entre las cajas de madera desde donde podía ver el interior de la habitación sin ser vista. Tres hombres, todos armados, concentrados en una conversación telefónica con alguien que claramente les estaba dando órdenes. El jefe quiere que entreguemos al chico antes de medianoche, dijo uno de ellos. Dice que si Russo no cede para entonces, le enviaremos sus restos. A Emma se le heló la sangre, pero se obligó a concentrarse. Luca estaba sentado contra la pared del fondo, con sus ojos oscuros recorriendo la habitación como si buscara vías de escape. Incluso atado y aterrorizado, pensaba y planeaba, tal y como le había enseñado su padre. Moviéndose con cuidado, Emma se colocó donde Luca pudiera verla a través del hueco entre las cajas. Esperó hasta que los guardias se distrajeron con su llamada telefónica y entonces comenzó a hacer señas con las antiguas variaciones italianas que Luca le había enseñado. Pequeño lobo, le dijo usando el apodo con el que Adrian llamaba a su hijo. Estoy aquí. Luca abrió mucho los ojos, pero, hay que reconocerlo, no hizo ningún ruido ni movimiento brusco. En cambio, comenzó a responder con gestos pequeños y cuidadosos que no llamaran la atención. Tres hombres, dos pistolas. Uno tiene las llaves del coche que está fuera. Sus pequeñas manos se movían con precisión a pesar del miedo. Están esperando la llamada de papá. Quieren cambiarme por algo. ¿Puedes moverte en silencio? Emma respondió con gestos. Sí. Pero Emma, la cara de Lucas se volvió urgente. El hombre de la cicatriz está volviendo. Fue a revisar el perímetro. Llegará pronto. Emma sintió que su sangre se helaba. Un cuarto hombre, uno que ella no había tenido en cuenta. Y ya estaba de regreso. Cuando te haga una señal, prepárate para correr, le dijo a Luca. Pase lo que pase, corre hacia el agua y escóndete. Tu papá te encontrará. Pero incluso mientras hacía las señas, Emma sabía que probablemente ambos morirían en ese almacén. Era una mujer desarmada contra cuatro hombres armados, herida y movida solo por su determinación. No importaba. No dejaría que Lucas se enfrentara solo a esto. Justo cuando Emma se preparaba para crear algún tipo de distracción, las manos de Lucas se movieron en una frenética advertencia. «Detrás de ti». Emma se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un hombre cuyo rostro marcado por cicatrices reconoció de las reuniones de seguridad de Adrian. El mismísimo Vincent Torino, apuntándole directamente a la cabeza con una pistola. «Vaya, vaya», dijo Vincent con una sonrisa fría. «Parece que la novia de Adrian Russo ha venido a jugar a ser heroína». El rostro marcado por cicatrices de Vincent Torino se torció en una sonrisa de satisfacción mientras mantenía su pistola apuntando a la frente de Emma. «Sabes, esperaba que el propio Adrian entrara aquí como una especie de héroe de acción. En cambio, me encuentro con la niñera de su hijo». Emma se obligó a mirarlo a los ojos, aunque sentía que las rodillas le fallaban. «Deja ir al niño, Vincent. Tu lucha es con Adrian, no con un niño de 8 años». «Oh, pero te equivocas», dijo Vincent, acercándose. A través del hueco entre las cajas, Emma podía ver a Luke mirando con los ojos muy abiertos y aterrorizados. El niño es la clave de todo. La debilidad de Adrian, su punto débil. La mirada de Vincent se posó en Emma, aunque parece que ha desarrollado otra. Desde el interior de la habitación, uno de los hombres de Vincent gritó: «Jefe, hay movimiento en el perímetro». Varios vehículos se acercan rápidamente. La sonrisa de Vincent se amplió. Justo a tiempo. Parece que Papá Oso ha encontrado nuestro pequeño escondite después de todo. Apretó la pistola contra la sien de Emma, el metal frío contra su piel. «Así es como va a funcionar, cariño. Vas a entrar en esa habitación despacio y con cuidado, y luego todos esperaremos a que Adrian venga a salvar a su preciosa familia». La mente de Emma se aceleró mientras Vincent la empujaba hacia la habitación donde tenían retenido a Luca. A través de las ventanas rotas, podía oír el rugido lejano de motores, varios vehículos moviéndose rápidamente. Su corazón se llenó de una esperanza desesperada, incluso aunque la pistola de Vincent no se apartara de su cabeza. Pero fue el sonido que se oyó a continuación lo que hizo que la sonrisa de confianza de Vincent se tambaleara.
El chasquido agudo de un disparo de francotirador desde algún lugar fuera del almacén. ¿Qué demonios ha sido eso?, gritó uno de los hombres de Vincent. Jimmy no responde por radio, gritó otro. Tampoco Tony, en la entrada principal. Vincent apretó con más fuerza a Emma. No importa, todavía tenemos al niño y a la niña. Adrian no se arriesgará. La pared frontal del almacén explotó hacia adentro. La explosión fue ensordecedora y lanzó trozos de hormigón y metal retorcido por todo el espacio. A través del humo y el polvo, unas figuras oscuras se abrieron paso por la brecha con precisión militar. Emma vislumbró los destellos de los cañones y oyó las ráfagas controladas de las armas automáticas mientras los hombres de Adrian despejaban sistemáticamente el edificio. Pero fue el propio Adrian quien apareció entre el humo como un ángel vengador, lo que le cortó la respiración a Emma. Atrás había quedado el hombre de negocios cuidadosamente controlado con traje caro. Este era Adrian Russo en su verdadero elemento, vestido con equipo táctico, portando un rifle de asalto de grado militar, con sus ojos grises ardiendo con una furia que podría haber derretido el acero. Se movía por el almacén como la muerte misma, cada movimiento calculado y letal. La voz de Vincent Adriani atravesó el caos como una espada. «Estoy aquí por mi hijo. Envíalo y tal vez te deje vivir. No estás en posición de hacer exigencias, Russo». Vincent le gritó, arrastrando a Emma a la habitación donde tenían retenido a Luca. Sus hombres restantes tomaron posiciones defensivas de detrás de mesas y maquinaria volcadas. «Tengo a tu hijo y a tu novia. Un movimiento en falso y ambos morirán». Adrian apareció en la puerta como una pesadilla hecha realidad, con su arma apuntando a Vincent. «Déjalos ir y lo haré rápido». Vincent se rió presionando su arma con más fuerza contra la cabeza de Emma. «¿Crees que me asustas? ¿Tú crees?». Emma vio su oportunidad cuando la atención de Vincent se desvió hacia Adrian. En un movimiento desesperado, le dio un codazo a Vincent en las costillas y se lanzó hacia Luca, rodeando con sus brazos al niño aterrorizado justo cuando los disparos estallaban por toda la habitación. Los hombres de Vincent abrieron fuego contra la posición de Adrian, pero él ya se estaba moviendo, rodando detrás de la cobertura, mientras sus propios hombres flanqueaban la habitación desde múltiples ángulos. El ruido era ensordecedor. Las armas automáticas gritaban órdenes, el estruendo de los equipos destruidos por las balas. Emma apretó la cara de Luca contra su hombro, protegiéndolo con su cuerpo, mientras los escombros llovían a su alrededor. Podía sentir cómo temblaba contra ella, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa mientras ella intentaba hacerse lo más grande posible entre él y la violencia. «Te tengo», le susurró al oído, aunque sabía que no podía oírla por encima de los disparos. «Te tengo, cariño. Todo va a salir bien». Una bala pasó tan cerca de la cabeza de Emma que sintió su calor y se incrustó en la pared detrás de ella. Otra destrozó una caja de madera a pocos centímetros de donde se acurrucaban. Durante todo ese tiempo, Emma se mantuvo envuelta alrededor de Luca como un escudo humano, absorbiendo el impacto cuando los escombros que caían le golpeaban la espalda y los hombros. El tiroteo pareció durar una eternidad, pero en realidad probablemente duró menos de 2 minutos. Los hombres de Adrian eran profesionales, y los de Vincent eran matones callejeros con más ego que entrenamiento. Uno a uno, los hombres de Vincent cayeron hasta que solo quedó él, herido y acorralado detrás de una mesa volcada. «¡Se acabó, Vincent!», gritó Adrian, con una voz mortalmente tranquila ahora que los disparos habían cesado. «¡Sal, vete al infierno, Russo!», gruñó Vincent, pero Emma podía oír el miedo en su voz. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de Emma. Adrian salió a la luz, completamente expuesto, con el arma bajada. Por un momento, Emma pensó que había perdido la cabeza. Vincent todavía tenía un arma, seguía siendo peligroso. Pero entonces vio el frío cálculo en los ojos de Adrian, la forma en que se movía con absoluta confianza. Vincent mordió el anzuelo. Se levantó de detrás de su refugio, con la pistola en alto y una expresión de triunfo en su rostro marcado por cicatrices. Adrian fue más rápido. El único disparo fue preciso y definitivo.
Vincent se desplomó en el suelo, y su arma cayó inofensivamente. En el repentino silencio que siguió, Adrian finalmente se quitó la máscara. Le temblaban las manos mientras corría hacia donde Emma y Luca se acurrucaban contra la pared, y se arrodillaba a su lado. Luca, Emma, ¿están heridos? Su voz se quebró al extender la mano para tocar el rostro de su hijo. ¿Te hicieron daño, papá? Lucas hizo un gesto con las manos y se lanzó a los brazos de su padre. Emma me salvó. Se interpuso entre las balas y yo. Los ojos grises de Adrian encontraron los de Emma, y lo que vio allí le dejó sin aliento. No era el frío jefe de la mafia, ni el asesino calculador, sino un padre que había estado a punto de perder todo lo que le importaba. Podrías haber muerto, le susurró, tocándole con delicadeza los cortes que le habían hecho los escombros en la cara. Yo también, le respondió Emma en un susurro. Y en ese momento, rodeada por las secuelas de la violencia en un polvoriento almacén, Emma se dio cuenta de que estaba ante un hombre que sería capaz de quemar el mundo entero para mantener a salvo a su familia. La pregunta era, ¿cuándo había empezado a considerarse parte de esa familia? La mansión Russo nunca le había parecido más un hogar que en la dorada luz del amanecer. 3 días después del incidente del almacén, Emma se sentó acurrucada en el asiento de la ventana de la biblioteca, observando a Luca jugar en el jardín bajo la atenta mirada de sus guardaespaldas. El niño era diferente ahora, no estaba destrozado por su terrible experiencia, sino que, de alguna manera, era más fuerte, más seguro de sí mismo en su forma de moverse por el mundo. Quizás eso se debía a que finalmente había comprendido que valía la pena luchar por él. A Emma todavía le dolían las costillas por los impactos de bala y los escombros que le habían llovido en el almacén, pero ver la alegría de Luca hacía que cada momento de dolor valiera la pena. En ese momento, estaba intentando enseñar a uno de los guardias más jóvenes el lenguaje de signos básico, moviendo sus pequeñas manos con paciente entusiasmo, mientras el fornido hombre intentaba aprender el alfabeto. Nunca había hecho eso antes. Emma se giró y vio a Adrian de pie en la puerta, más relajado que nunca. El traje perfectamente planchado había desaparecido, sustituido por unos vaqueros oscuros y un sencillo jersey negro que le hacían parecer más joven y accesible. Sus ojos grises desprendían una calidez a la que ella aún se estaba acostumbrando. ¿Hacer qué?, preguntó Emma en voz baja. ¿Intentar enseñar a otra persona el lenguaje de signos? Adrian entró en la habitación y se sentó en la silla frente a la ventana. Durante 8 años, el lenguaje de signos había sido algo privado entre ellos, su lenguaje secreto que nadie más podía entender. Ahora señalaba hacia la ventana, donde Lucas se reía de los intentos de sus alumnos por decir gracias en lenguaje de signos. Ahora quería compartirlo con el mundo. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Ya no se escondía. No. Adrian asintió en silencio. Ya no. Su mirada se desplazó de su hijo al rostro de Emma, estudiándola con una intensidad que le aceleró el pulso. ¿Sabes lo que le has dado, Emma? No sé a qué te refieres. Adrian se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mientras buscaba las palabras adecuadas. Durante 8 años vi cómo mi hijo desaparecía un poco más cada día. Estaba allí, respiraba, estaba vivo, pero se desvanecía como un fantasma. Nadie lo veía, nadie lo oía, nadie intentaba comprender quién era realmente bajo el miedo. El corazón de Emma se encogió al sentir el dolor en su voz. Aprendí el lenguaje de signos el día que nació. Continuó Adrian. Compré todos los libros, contraté a todos los profesores, practiqué hasta que me dolían las manos. Pero solo podía darle palabras, Emma. Tú le diste algo mucho más valioso. ¿Qué es eso? Una voz. La voz de Adrian se quebró ligeramente. Le diste a mi hijo una voz en un mundo que había decidido que era invisible. Lo hiciste real de nuevo. Las lágrimas nublaron la visión de Emma mientras observaba a este hombre poderoso y peligroso luchar con emociones que probablemente nunca se había permitido sentir antes. Adrian, necesito preguntarte algo, dijo, levantándose y acercándose a la ventana desde donde podía ver a Luca jugando.
Y necesito que lo pienses bien antes de responder, porque una vez que te lo pregunte, no habrá vuelta atrás. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. De acuerdo. Adrian se volvió hacia ella y se quedó atónita al ver la vulnerabilidad reflejada en cada rasgo de su rostro. No era un jefe de la mafia ni un hombre de negocios calculador. Era solo un padre que casi lo había perdido todo. Quédate, dijo simplemente. No como tutor de Lucas, no como alguien a quien protejo porque nos ayudaste. Quédate, dijo, luchando por un momento, y luego se obligó a continuar. Quédate como familia, Emma. Familia de verdad, la mía y la suya. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, frágiles, preciosas y aterradoras. Sé cómo es mi mundo, continuó Adrienne cuando Emma no respondió de inmediato. Sé quién soy, lo que he hecho. Sé que te estoy pidiendo que te comprometas con algo peligroso, oscuro y complicado. Pero Emma, su voz se redujo a poco más que un susurro. Tú eres la pieza que nos faltaba y que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Nos completas. Emma se levantó lentamente, con todo el cuerpo temblando mientras se acercaba a él. Adrian, ¿me estás pidiendo eso? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo, con las palabras saliendo a toda prisa. Te estoy pidiendo que seas la madre de Luca y mi esposa y el corazón de cualquier tipo de familia que podamos construir juntos. Te pido que nos aceptes a todos, lo bueno, lo malo, lo peligroso, y que nos dejes ser tuyos. Emma contuvo el aliento. A través de la ventana, pudo ver que Luca había dejado de dar clase y los observaba atentamente, con sus ojos oscuros brillantes de esperanza. Sí, susurró, y la palabra le pareció como volver a casa. La expresión de Adrienne se transformó, alivio y alegría, y algo más profundo inundó su rostro. Dio un paso adelante y le acarició la cara con las manos, pasando el pulgar por su pómulo como si aún no pudiera creer que fuera real. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que formes parte de esta familia, Emma, nunca te dejaré marchar. Yo tampoco quiero que lo hagas, le susurró ella. El beso que siguió fue suave, vacilante, lleno de promesas y esperanza, y el frágil comienzo de algo hermoso. Fueron interrumpidos por la puerta de la biblioteca, que se abrió de golpe cuando Luca irrumpió en la habitación, con el rostro sonrojado por la emoción y las manos moviéndose frenéticamente. ¿Os vais a casar?, les preguntó a ambos con señas. ¿Vamos a ser una familia de verdad? Emma se arrodilló a su altura, con las manos firmes mientras le respondía con señas. Si eso es lo que quieres, cariño. La respuesta de Luca hizo que ambos adultos se quedaran paralizados. «Mamá», les preguntó por señas, mirando directamente a Emma. Luego se volvió hacia Adrian. «Papá». Su pequeño rostro estaba radiante de alegría. «Ahora tengo una mamá y un papá. Una familia de verdad». La compostura de Adrian finalmente se quebró por completo. Se arrodilló junto a Emma y los abrazó a ella y a Luca, sosteniéndolos como si fueran a desaparecer si los soltaba. Por primera vez en su vida adulta, Adrian Russo, temido por sus enemigos y respetado por sus aliados, un hombre que controlaba un imperio construido sobre el poder y la violencia, se sintió verdaderamente en paz. Fuera de las ventanas de la biblioteca, el sol de la mañana pintaba de oro los terrenos de la mansión. Y, por una vez, la fortaleza parecía ser lo que siempre había estado destinada a ser, un